Bien, entonces el libro de historia, en este caso, vamos a anotar rápidamente, sin más preámbulos, porque ya hemos dado bastante repaso, bastante introducción. El libro de historia sería el libro de los Hechos. Este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos aquí se debe entender como actos, ¿no? Como obras, hechos, obras, acciones o actos, y se llama de los apóstoles, aunque los estudiosos y mi persona también, no me considero yo un gran estudioso, pero estoy de acuerdo que se le debería llamar hechos del Espíritu Santo, ¿no? Sería lo más adecuado. Hechos o acciones, obras del Espíritu Santo. Y lo que tendremos ahora con Hechos es prácticamente una continuación de los Evangelios. Una continuación no solo teológica, incluso cronológica. Y es que se nos va a contar, por ejemplo, cómo continuaron el ministerio de Cristo los apóstoles o cómo lo continuó Cristo desde los cielos, mientras que el Espíritu Santo obró desde la tierra. Pero no debemos limitarlo a los apóstoles, porque aquí vamos a ver al Espíritu obrar no solo con los apóstoles, sino también con incluso hermanos anónimos. Por ejemplo, ¿no? Usted se va a quedar asombrado que la vez que el Evangelio llega por primera vez a regiones gentiles o a personas gentiles, no es a través de los apóstoles, ni de los 12, ni de Pablo, ¿no? Sino a través de unos varones que se dice son de Chipre y de Cirene. Ni siquiera se nos dice sus nombres. Pero los primeros que predicaron a griegos no fueron los apóstoles, fueron unos varones de Chipre y Cirene, que no sabemos sus nombres, ¿no? Pero ganaron a muchos para Cristo, ganaron a muchos. Ya una vez que vieron que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio, recién llamaron pues a Bernabé, los de la iglesia de Judea, de los apóstoles, enviaron a Bernabé hasta Antioquía de Siria, donde ahí se fue estableciendo una de las primeras iglesias cristianas. Y fue Bernabé que después va a llamar a Pablo para que le ayude en esa labor con su enseñanza, y están ahí un año, un año. Y es ahí justamente donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez, ahí en Antioquía de Siria, ¿no? Y no fueron entonces los apóstoles los que llevaron el Evangelio a estos hombres griegos o gentiles. Lo mismo acontecerá con, por ejemplo, la ciudad de Roma. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, ya, ya había iglesias en Roma. Y no habían llegado los apóstoles a Roma. ¿Quiénes fueron los que establecieron esas iglesias o congregaciones en Roma? No lo sabemos. Hombres anónimos, otra vez, ¿no? Por eso preferimos llamarle hechos del Espíritu Santo. El Espíritu está obrando a través de los apóstoles, pero también a través de personas fervientes como Esteban, por ejemplo, ¿no? O Felipe, ¿sí? El evangelista, ¿no? Incluso personas misioneras, maestros, personas anónimas que iban llevando la palabra, familias enteras que iban llevando la palabra por todo lugar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el obrar tremendo del Espíritu Santo. Se cumple el capítulo 1, verso 8, que sería, anoten el verso clave de todo Hechos. Capítulo 1, verso 8 es la estructura de todo el libro de los Hechos. Y lo que te voy a decir ahora, anótalo ahora porque se da por gracia, pero solo una vez. Termina la gracia y no vuelvo a repetir nunca más en la historia. Muy bien, así que Hechos 1.8 es el texto clave y te va a dar la estructura de todo Hechos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tienes el bosquejo, la estructura de todo el libro de los Hechos. En primer lugar, lo que da punto de partida es la venida del Espíritu Santo y su llenura. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo cual acontecerá en el capítulo 2 de Hechos. Y a continuación dice, me seréis testigos, el ministerio. No solamente el ministerio de los apóstoles, como ya vimos, sino el ministerio de todos los creyentes. Me seréis testigos, en primer lugar, en Jerusalén. Ahí tienes a partir del capítulo 2, 3, 4, por lo menos hasta el capítulo 7, vas a ver a los creyentes en Jerusalén y también en Judea.
Por eso dice en Jerusalén, luego en toda Judea. Y es a partir del capítulo 8, donde se sale ya hacia Samaria, hacia Samaria, con Felipe. ¿No es así? Entonces se cumple en Jerusalén, Judea y luego Samaria. Y bueno, entonces el Evangelio ahora se lleva a los samaritanos, una vez que, ojo, qué interesante porque no se llevó el Evangelio por medio de los apóstoles, sino por medio de Felipe. Felipe no era el apóstol, era uno de los diáconos. Felipe era un evangelista, ¿no? Y él llevó el Evangelio a Samaria. Los samaritanos recibieron la palabra, pero no recibieron al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no reciben al Espíritu Santo? Porque no era apóstol. Y se corría el riesgo de que haya una división, como que se formen dos fundamentos diferentes. Para evitar esto, Dios no les da el Espíritu Santo, así que tienen que enviar a Pedro y a Juan de Jerusalén a ir hasta Samaria y por la mano de los apóstoles se da el Espíritu Santo. Así se conservó un solo fundamento, la unidad. ¿Te das cuenta? Y bueno, después de eso vas a ir hasta el capítulo 9 donde se convierte el apóstol Pablo, bueno, sería Saulo, ¿no? Saulo se convierte y luego en el capítulo 10 Pedro recibe una revelación especial en relación a los gentiles que son admitidos por Dios, ¿no? Sin estorbo, sin obstáculo, lo cual se va a llevar a cabo hasta el capítulo 15, después del primer viaje misionero de Pablo o de Bernabé con Saulo, y se establece ya la apertura a los gentiles sin imponerles ninguna carga. Entonces, a partir del capítulo 10, ¿qué tenemos? Hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, se cumple la estructura de Hechos 1:8, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya a partir de Hechos 15, después del primer concilio, sale Pablo encabezando el segundo viaje misionero. Bernabé se va aparte con Juan Marcos. Pablo llega a Silas, lleva a Silas y se van por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las naciones. El orden siempre era buscar primero una sinagoga judía, un pueblo judío. ¿Por qué? Porque recuerda que en el periodo intertestamentario los judíos se volvieron el pueblo de la palabra. Y entonces la diáspora propició que los judíos salgan esparcidos por todo el mundo antiguo, llevando dos cosas básicas. Primero, el conocimiento de un solo Dios verdadero, o sea, el monoteísmo. Ellos proclamaban el monoteísmo en un mundo enoteísta, panteísta o politeísta, ¿no? Y también iban llevando el conocimiento de las escrituras. Se volvieron ellos el pueblo de la palabra. Y eso lo dice Pablo en Romanos 3, ¿no? Se les confió la palabra de Dios. Y ellos iban llevando por todo el mundo. En sus sinagogas se daba la lectura de las escrituras del Antiguo Testamento. Y bueno, entonces cuando Pablo va hacia ellos, él dice en Efesios 2, eran los que estaban cerca. No estaban plenamente en Cristo, pero estaban cerca, porque predicaban el monoteísmo y también predicaban las escrituras, ¿no? La palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Y bueno, entonces los judíos estaban más cerca, así que a ellos se les llevaba primero el evangelio y con los que aceptaban el evangelio, porque no todos lo aceptaban, pero con los judíos que aceptaban el evangelio, Pablo hacía su ministerio y a través de ellos ya se llegaba a los gentiles. Y eso fue el orden casi en todo lugar donde Pablo había llegado. Pocos eran los lugares que no tenían sinagoga, como Filipos, por ejemplo, ¿no? Filipos no tenía una sinagoga, pero sí había una colonia ahí de judíos que se reunían fuera de la ciudad, a orillas del río, ¿no? Bueno, entonces así se iba llevando el evangelio. Esta, esta historia o esta parte narrativa correspondería a la parte de la proclamación. Recuerdan lo que vimos en los periodos del Nuevo Testamento, ¿no? Así que tenemos el libro de los Hechos y la palabra clave va a ser aquí Espíritu Santo. Palabra clave del libro de los Hechos sería el Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo. Ajá, bien. Ahora vamos a ver cómo vemos a Cristo también en este libro, ¿ya? ¿Cómo vemos a Cristo en este libro? El Señor, el Kurios. Kurios en griego significa amo o dueño, ¿no? El amo, el dueño. Si Él es el Kurios, nosotros somos sus siervos.
el Señor está siendo proclamado, anunciado. El autor de la vida, ¿no? Aquel redentor, el que pagó el precio por el pecado de todos nosotros. Cristo es contemplado como el Señor. La literatura es histórica narrativa y el propósito es presentar a Jesús como preexistente, eterno, todopoderoso e igual al Padre, ¿no? Libro de historia, el único libro de historia del Nuevo Testamento que registra el crecimiento primitivo de la cristiandad, desde la ascensión de Cristo al cielo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Sí, Hechos no registra, hermanos, todos los viajes misioneros de Pablo, no registra tampoco toda la historia del primer siglo, hasta por lo menos el segundo viaje misionero de Pablo. Hechos se va a concentrar plenamente en el ministerio de Pablo, sobre todo ya a los gentiles, ¿no? Por la iglesia, la iglesia que se viene estableciendo con el paso de los años, y a través de Pablo se cimenta toda la teología, la doctrina y la práctica para la iglesia gentil. A esto se quiere llevar. Entonces, en el capítulo 28 de Hechos, ahí quedamos con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Hasta ahí nomás llegó la narrativa de Lucas, ¿sí? Después de eso, Pablo todavía saldría de la cárcel, sí, saldría de la cárcel, ¿ya? Y va a hacer todavía un tiempo de ministerio, porque en 2 Timoteo vamos a ver que todavía hizo ministerio. Posiblemente también los estudiosos dicen que ya hizo el cuarto viaje misionero, ¿no? Pero eso no está registrado en Hechos. No está registrado en Hechos, ¿no? Así que Hechos solamente registra la historia hasta el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, que pasó allí en Roma 2 años. Pero las condiciones entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo encarcelamiento van a ser totalmente distintas. Porque en el primer encarcelamiento Pablo era tratado como un ciudadano romano. Tenía todos los derechos legítimos, lo trataban muy bien, estaba en una casa alquilada, podía recibir a todos, y ahí hizo su ministerio, ¿no? Porque podía recibir a todos para enseñar y enviar cartas con toda libertad. Pero en el segundo encarcelamiento las cosas no van a ser así. En 2 Timoteo, Pablo registra ya que él estaba pasando muchas penurias, muchos abusos, todo este tipo de cosas, ¿no? Ya porque ya no era considerado tanto un ciudadano romano, sino un enemigo de Roma. Así que las condiciones van a cambiar trágicamente para el apóstol Pablo, que sabemos que ya allí iba a quedar también, ¿no? Iba a partir a la presencia del Señor. Muy bien. Y con eso continuamos ya, o terminaríamos la parte, recuerda que solamente es una síntesis muy pequeñita acerca de cada libro de la Biblia. Pasaremos al siguiente libro y también a la siguiente agrupación, propiamente conocida como las Epístolas Paulinas. El primer libro que salta a vista, ojo, tengan entendido que estas cartas y estos libros canónicos no están en orden cronológico, por favor. No es que Romanos se escribió primero, luego 1 Corintios, luego 2 Corintios. No, no están en orden cronológico, ¿ya? Están desordenados. Más bien están agrupados por sus características principales. Como ya señalamos, libros biográficos, libro histórico, epístolas paulinas, epístolas generales, profecía. ¿Te das cuenta? Lo mismo que vimos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cuando vimos las agrupaciones del Antiguo Testamento? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, levanten su manito. ¿Cuántos se acuerdan las agrupaciones del Antiguo Testamento? Primera agrupación, no prendas el micrófono, solamente ahí dilo. Primera agrupación, ¿recuerdas? Pentateuco, 5 libros. Segunda agrupación, libros históricos, 12 libros. Tercera agrupación, libros poéticos, 5 libros. Cuarta agrupación, profetas mayores. Y quinta agrupación, profetas menores, con 12 libros. Muy bien. Si acaso alguien todavía no aprendió eso, consulte el canal de Nati, ¿ya? En el mundo de Nati, ahí sí que lo aprendes sí o sí, ¿ya? En YouTube. Ahí ya imposible que no aprendas. Próximamente Nati ya va a sacar su libro de los libros, perdón, su video de los libros poéticos, ¿ah?
Así que no te lo vayas a perder, que ella ya se lo sabe de memoria. Me asusta ya la memoria que tiene mi hija. No dejen de suscribirse entonces al mundo de Natia. Bien, entonces ahí tenemos las agrupaciones del Antiguo Testamento y también, sobre todo cuando llegamos a los libros históricos o proféticos, te das cuenta que no tienen un orden cronológico. Por eso lo que primero hicimos en este curso es ver el orden de los periodos históricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que te ayuden en esa consulta cronológica, ¿no? Si alguien no estuvo en esas clases, simplemente puede ir a nuestro canal de YouTube, Argumentos Bíblicos, y ahí ver la lista de reproducción de reglas de estudio, ¿no? Para que vea todas las clases en orden hasta la clase del día de hoy. Muy bien. Bueno, entonces la segunda agrupación del Nuevo Testamento serían las epístolas paulinas. La primera fue libros biográficos o evangelios. La segunda fue libro histórico, libro de los hechos. Y la tercera agrupación sería epístolas paulinas. La cuarta agrupación serían las epístolas generales. Y la última y la quinta agrupación sería profecía, ¿no? El libro de Apocalipsis, nada más. Bien, ahora, hablando de las epístolas paulinas, en su orden canónico, ya les expliqué lo que es el orden canónico. En el orden canónico encontramos en primer lugar a la epístola a los romanos. ¿Por qué se llama romanos? Porque fue escrita a los creyentes de Roma. Es una presentación del Evangelio que enfatiza la salvación exclusivamente por la fe. Romanos va a tener prácticamente la misma temática que Gálatas. Lo que va a cambiar es el énfasis. En Romanos el énfasis es pastoral, mientras que en Gálatas el énfasis va a ser apologético, ¿ya? Pero el mismo tema, salvación o justificación por la fe sin obras de la ley. Muchos amigos que encontramos hoy en las redes, deberían estudiar estas cosas básicas, porque aún no comprenden, ¿no? Cuáles son las partes de la Biblia que hablan de estas grandes temáticas, como por ejemplo la justificación por fe sin obras de la ley. No es posible que hoy, en el siglo XXI, estemos nosotros presentando un evangelio por medio de obras. A la fe le están sumando obras. Bueno, Romanos es una de las cartas que nos va a ayudar a entender muy bien que la justificación es únicamente por la fe y sin obra alguna de parte nuestra. No se dejen embaucar, que algunos están diciendo, no, ahí se refiere a obras del Talmud, o a obras de la carne, o a obras tradicionales de los hombres o gnósticas, pero no habla de las obras de la ley de Dios. Esas sí son obras para justificación. Mentira, mentira. Basta simplemente con leer así cuidadosamente cada uno de los 16 capítulos de Romanos para que usted se dé cuenta que también está hablando de obras de justicia, obras morales de parte nuestra, ¿ya? Así que esto va a ser un punto clave muy, muy importante. Muy bien, palabra clave de Romanos: Evangelio, fe. Palabra clave: Evangelio, fe. Muy bien. ¿Y cómo vamos a contemplar a Cristo? Recuerda que cada libro de la Biblia nos presenta a Cristo de manera diferente. En Génesis yo hice una lista de más o menos 15 formas en que Cristo es presentado, pero aquí en el curso solamente les mostré una. En Génesis era, por ejemplo, la simiente de la mujer. Lo mismo pasa aquí en Romanos. En Romanos yo he encontrado muchas formas, muchas maneras en las que Cristo es presentado, pero hemos puesto quizás la más significativa. ¿Cuál sería? Cristo es visto como el postrer Adán. El postrer Adán. Lo que Pablo va a decir es que lo que perdimos en el primer Adán, lo recuperamos en el postrer Adán, ¿no? Se hace una comparación tipológica entre Cristo y Adán, o Adán y Cristo. Adán sería el tipo y Cristo sería el antitipo. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos en Adán? Que Adán fue creado, pero Cristo no fue creado, aunque fue engendrado y adquirió naturaleza humana como Adán. Y ahí la similitud es que tanto Cristo como Adán tuvieron naturaleza perfecta, naturaleza humana, pero perfecta, santos. Aunque otro punto de diferencia es que Adán cayó en pecado y Cristo no cayó nunca en pecado.
la gran diferencia, ¿no? Por eso dice Hebreos 4, 14 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, donde Adán fracasó, Cristo tuvo victoria. Ahora ya sabes por qué Cristo fue llevado al desierto, a la tentación, ¿no? No fue porque, como dicen algunos, que podía pecar porque estaba en su forma humana. No, Señor, Cristo es impecable, nunca puede ni podría pecar, ¿no? Pero ¿por qué fue llevado? Justamente por esta identificación. Él viene a ser aquel simiente de la mujer, o sea, el ser humano perfecto que va a derrotar a la simiente de la serpiente, ¿no? O sea, este está cumpliendo la teología bíblica. Justamente, prepárense, hermanos, porque después de esta regla que estamos viendo nosotros, viene la regla de la teología bíblica, la regla de la unidad teológica. Si usted atendió todos los detalles de esta regla del panorama de la Biblia, va a entender mejor la regla de la unidad teológica. Así que preste bastante atención, porque si no, se va a perder de mucho, ¿ya? Bueno, entonces estamos viendo el libro de Romanos y Romanos nos cuenta cómo a través de Cristo y solo a través de Cristo recuperamos todo lo que perdimos en Adán, ¿no? La gracia de Dios, la imagen de Dios en nosotros, las bendiciones, el alcance del reino y todo lo recuperamos a través del póster Adán, que es Cristo Jesús. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Absolutamente nada. Pero alguno me dirá, pero ponemos fe, pastor. Esa no es una obra de nuestra parte. No, fe nunca es obra. La fe se contrapone a la obra. La fe más bien es descansar, es decir, dejar de obrar. O sea, no puedes tú pretender que la fe sea una obra o que la fe de alguna manera se mezcle con las obras. No, la fe es no obrar para pasar a confiar o descansar plenamente en la obra de Cristo Jesús. Eso es la fe. Y esto Pablo lo va a explicar con manzanitas aquí en el libro de Romanos, ¿no? Bien, después de esto, la literatura va a ser doctrinal y evangélica porque Pablo va a poner especial atención al evangelio y cómo esto debe de alguna manera impactar y conformar la vida del creyente, porque recuerda que Romanos es una carta no al incrédulo, es una carta al creyente. De manera que Romanos es la exposición del evangelio al creyente. Aunque parezca esto un poco paradójico, porque normalmente pensamos cuando escuchamos evangelio que el evangelio debe ser aplicado a los incrédulos, pero en este caso el evangelio va a ser aplicado aquí a los creyentes. ¿Y esto por qué, pastor? ¿Saben por qué? Porque a Pablo no solo le interesa la teoría, sino le va a interesar también la praxis de la fe. En este caso, Pablo dice, muy bien, ustedes han creído el evangelio, ustedes profesan fe en el evangelio, pero tienen que demostrar el evangelio. Tienen que aplicar el evangelio a sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque estos hermanos de Roma estaban en rivalidades, en fricciones, el fuerte contra el débil, el judío contra el gentil. Estaban así, en fricciones, en peleas. Y eso evitaba el crecimiento de la iglesia. Entonces Pablo va a explicarles cómo funciona este detalle de la justificación por fe para aplicarlo a sus relaciones interpersonales que se estaban resquebrajando. ¿Sí me dejo entender? Por eso el propósito de Romanos no es tanto teológico, es pastoral. Él quiere ayudar al buen desenvolvimiento de la práctica de la iglesia en Roma, pero ¿con qué objetivo? Se lo va a decir hasta el capítulo 15, con el objetivo de que la iglesia pueda estar unida para que cuando él pase por Roma, ellos suplan todo lo necesario para su viaje a España. Pablo no tenía la intención de quedarse en Roma ni hacer un tratado teológico con ellos, simplemente él quería pasar por allí y ser dirigido hacia España. Pero si la iglesia estaba en fricción, en peleas y en divisiones, por supuesto que no iban a tener este mismo sentir. Así que Pablo pone bastante énfasis en el evangelio para aplicar a los creyentes y que los creyentes, con ese buen ejemplo de la práctica del evangelio, puedan ser de mucha ayuda, de mucho soporte a las misiones a lugares donde todavía no se había anunciado el evangelio. Y esto lo va a decir Pablo aquí con mucha claridad en su carta, ¿ok? Bueno, entonces, ahí ya saben un poquito de Romanos, propósito de Romanos. Romanos fue escrito realmente
para ayudar a unos creyentes en conflicto. Pero el conflicto se daba por una deficiente comprensión de la doctrina cristiana. Así que Pablo resume el Evangelio con un énfasis pastoral. Ahora, ¿por qué esto, pastor? Porque recuerda, amado hermano, que acabamos de decir que la iglesia en Roma no fue fundada por un apóstol. Es decir, que Pablo no fundó la iglesia en Roma y tampoco ninguno de los apóstoles. Ahora, aunque los apóstoles, estoy hablando de los 12, hubiesen fundado esta iglesia, igual estarían en un conocimiento muy básico. ¿Y esto por qué? Porque la doctrina de la gracia, la que conocemos nosotros y se aplica a nosotros, la iglesia gentil, le fue dada a Pablo. Pablo lo va a explicar justamente en Efesios capítulo 3. Entonces Pedro no conocía mucho estas cosas, más bien Pedro va a aprender de Pablo. Es a Pablo que se le da esto. Así que lo que Pablo va a hacer básicamente es tratar de evangelizar a los evangélicos, ¿no? Y ajustar algunos detalles que no habían entendido de la doctrina. Por eso dice, pronto estoy a anunciaros también el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Y tú dices, pero ¿cómo que va a ir a anunciarles el evangelio? Si ya son creyentes, ya han creído. Sí, pero recuerda por medio de quién han creído. Por medio de los que salieron de Pentecostés. Por eso es tan importante el libro de los Hechos, que nos da todo ese bosquejo, ¿no? Bueno, entonces los que salieron de Pentecostés por la persecución fueron llevando ¿qué conocimiento? ¿Ellos sabían algo de la gracia de la iglesia gentil? No, ellos no sabían nada de esto. El único conocimiento que ellos llevaban era que Jesús era el Mesías. Por eso cuando Pablo llegó a Éfeso e encontró a Apolos, ¿recuerda quién era Apolos? Natural de Alejandría, ¿recuerdas? Y ojo que en Alejandría se estudiaba mucho, había una biblioteca tremenda ya, y él era muy instruido en la Torá, y de alguna manera él había escuchado que Jesús es el Mesías, que el Mesías ya vino en la persona de Cristo Jesús. Y él defendía esto vehementemente, que Jesús era el Mesías prometido en las Santas Escrituras. Pero cuando le escucharon a Aquila y Priscila dijeron, le falta un poquito. Le falta ajustar estos detalles de la doctrina, de la justificación por fe, de la gracia y cosas que ellos ya sabían, ¿sí? Pero que Apolos no sabía. Esto prácticamente es la condición de los hermanos en Roma. Ellos son judíos de Pentecostés que creyeron que Jesús era el Mesías. Vieron lo de Pentecostés, estuvieron allí con los primeros creyentes, luego salieron esparcidos por la persecución y volvieron a sus lugares de origen, como por ejemplo Roma. Y fueron llevando esa verdad de que Cristo es Jesús, Cristo es el Mesías, que Jesús ya ha venido, ¿no? Y entonces mucha gente fue creyendo, pero todavía continuaban en algunas prácticas judaicas, todavía habían estas rivalidades por temas de comida, por temas ahí de guardar los días, por temas de que a algunos después se les dañaba la conciencia por estos asuntos, ¿no? Y entonces Pablo dice, oye, a ellos les falta conocer bien todavía el Evangelio y todo lo que hoy nosotros conocemos como la doctrina cristiana. Eran inmaduros, eran neófitos en esto. Todavía no habían recibido la luz de esto, ¿no? Eran salvos por la fe en Cristo Jesús, pero no sabían casi nada de el cristianismo. Por eso tanta fricción entre ellos. Así que Pablo va a decir, bueno, les voy a escribir mientras tanto un resumen, pero ya yo después voy a ir a aclararles ya de manera más detallada todo este asunto. Así que prácticamente Pablo escribe también para adelantarles un poquito el conocimiento del Evangelio, que es la justificación por fe y no por obras de la ley. Pero recuerden, ¿cuál es el objetivo? Solucionar algunos aspectos de problemas interpersonales. Por favor, dejemos de ver a Romanos como si fuera un mero tratado teológico, porque no lo es. Si tú lo miras bien, Romanos más bien parece una carta pastoral. Es un siervo de Dios que está preocupado por los problemas interpersonales que hay entre ellos y quiere solucionar esos problemas, pero sabe que no van a solucionarlos si no les da buen cimiento, buena doctrina. Con esto entendemos que la buena doctrina nos dará buena práctica. Por eso insistimos hoy día tanto en la doctrina, hermanos. ¿Sí? Hay iglesias que no lo comprenden todavía. Hay pastores que no lo comprenden todavía. Hay pastores que dicen, no, yo no quiero dar doctrina, yo quiero dar solo práctica porque la práctica es importante. Ellos dicen, ¿de qué me sirve que sepan doctrina cuando no hay nada en sus vidas, cuando no hay práctica? Y yo le digo, ¿y cómo van a practicar lo que no conocen? ¿Cómo van a saber aplicar a sus vidas si desconocen la doctrina? Justamente para que haya una buena práctica tiene que haber una buena doctrina, un buen fundamento teológico y doctrinal. Por eso hay que insistir mucho en el discipulado en las iglesias, por favor, hermanos.
A veces dicen, oye, no hay tiempo, es que no hay tiempo. Sí, no hay tiempo y estás 2 horas, 3 horas cantando para un pequeño tiempo de predicación. Examina. Entonces quita más minutos de cánticos y esos minutos úsalo para hacer un discipulado a la iglesia. Que conozca su Biblia, que conozca todo este panorama, libro por libro de la Biblia. ¿Sí? O que nos moriremos porque no cantamos un poco más. Por favor, tengamos más programas de discipulado, de estudio bíblico y predicaciones expositivas. Ahora, ustedes no van a tener excusa. Hemos repasado desde Génesis, mira, ya estamos en Romanos. Ya sabe la estructura básica y el mensaje central de cada libro de la Biblia. ¿Ah? Y con los principios que le vamos a ir dando, va a profundizar más todo eso. Entonces, usted puede hacer un estudio expositivo de la Biblia, libro por libro. En una de nuestras iglesias allá en Lima, en La Perla, estamos llevando, por ejemplo, ahora el libro de Nehemías. Antes de eso llevamos el libro de Ageo. En Puente Piedra estamos llevando Primera de Corintios. Aquí en Chosica estamos llevando el Génesis, a partir del capítulo 12 en adelante. ¿Mm? Libro por libro, hermanos. Es interesante que a hermanos de nuestras iglesias le preguntamos, hermanos, ¿hace cuánto que usted escuchó una prédica en Nehemías o en Ageo? Y dijeron, pastor, nunca hemos escuchado una predicación en este libro. Qué preocupante. ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Entretener? ¿Es la labor de la iglesia? ¿Entretener? ¿Cantar? ¿Mostrar los talentos que todo el mundo tiene? No, la labor de la iglesia es cimentar al creyente en el fundamento de Cristo y presentarlo perfecto en Cristo Jesús, preparado para toda buena obra. El creyente debe ser un servidor. El creyente no solo es un feligrés, alguien que viene y calienta la banca hasta el próximo domingo. No, Señor. El creyente debe ser un siervo afuera, allá, en las calles, en el trabajo, a donde está, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Pero ¿cómo va a combatir si no le proveemos recursos, enseñanza, capacitación, formación? Esa debe ser nuestra tarea más importante, adoctrinar a la iglesia. Y va a ver cómo nuestra vida se conforma a esa sana enseñanza. Justamente saben por qué se llama sana doctrina. Porque esa palabra significa saludable, doctrina saludable, doctrina que trae bienestar. Es como cuando usted toma buenos alimentos, alimentos nutritivos, entonces su vida, su salud va a estar buena. Sana doctrina, ¿qué trae? Bienestar, buena práctica, crecimiento, edificación. Así que no se me confunda. La doctrina no está separada de la práctica. La doctrina va a fortalecer tremendamente nuestra práctica. Así que mucha atención con los principios que aprendemos también al ir repasando la estructura de estos maravillosos libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Romanos, ¿qué más le podría decir de Romanos? A ver, así, sintéticamente. Quizás es una de las cartas que el apóstol va a mencionar básicamente tres objetivos. El propósito general ya lo sabemos, pero tiene básicamente tres objetivos que tienen que ver con digamos así, esa problemática que había allí en la iglesia de Roma. Y en el corazón de esto llegamos a la tríada del capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo va a hacer un paréntesis en toda su hilación y va a responder la pregunta, ¿qué sucederá con Israel? ¿Qué sucederá con Israel, la nación de Israel? Porque aparentemente Pablo está llevando esto a los gentiles, todos están aceptando el Evangelio, pero ¿qué pasa con Israel? Porque si Cristo, el Mesías, ya vino, ¿por qué no se restaura el reino de Israel? ¿Por qué está en endurecimiento? Y Pablo va a responder en el capítulo 9, hablando de la elección y el fracaso de Israel. En el capítulo 10 va a hablar del presente de Israel, de endurecimiento, y en el capítulo 11 va a hablar del futuro de Israel, de su restauración. Esos tres capítulos tienes que verlo en connotación o énfasis a la nación de Israel. Nuevamente, pasado de Israel, su elección y fracaso. Capítulo 9. Luego, presente de Israel, endurecimiento. Capítulo 11. Luego, futuro de Israel. Capítulo 12, o 11, perdón, capítulo 11, su restauración. ¿Sí? Entonces tienes ahí capítulo 9, 10 y 11 de Romanos que se va a centrar básicamente en lo que va a acontecer con Israel y por qué la situación en la que estaban en el tiempo presente. En el capítulo 10, Pablo va a pedir que se envíen misioneros a Israel. ¿Por qué? Porque él no podía. Él quería ir, pero su ministerio era a los gentiles.
pero sí rogaba que otros vayan y anuncien el Evangelio, citando Isaías, que corresponde al Evangelio del Reino precisamente para Israel. ¿Ya? Estos versos que encontramos en el corazón de Romanos 10, que normalmente nosotros lo aplicamos a las naciones gentiles, cuando dice, por ejemplo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Digo, ¿cómo predicarán sin ser enviados? Usted lo aplica normalmente a las naciones, cuando en realidad el contexto es de las naciones hacia Israel, que vayan a anunciar el Evangelio a Israel. ¿Lo había visto así? Por eso es bueno analizar una carta primero de manera estructural y panorámica, para que después cuando vaya a los pasajes ya usted esté más concentrado, ¿sí?, en la ilación general y no vaya a torcer esos pasajes. A algunos les pasa eso, por eso cuando van a Romanos 9 hacen cualquier cosa de Romanos 9, ¿no? Acá está hablando de la elección solo para unos pocos que de ahí, ay Señor Dios mío, qué terrible. Qué terrible. Así que este panorama te va a ayudar a entender mejor el propósito del autor. Y eso va a ser muy bueno para la sana interpretación. Ahora, siguiente. Primera a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Justamente en la iglesia Vie de Puente Piedra estamos llevando el estudio a Primera de Corintios. Todos los días viernes nosotros transmitimos aquí por Facebook, transmitimos en nuestro canal, o perdón, en nuestra fanpage de Facebook, Pastor Jonathan. Todos los viernes estamos transmitiendo, más o menos saldrá un promedio de las 7:30 de la noche, está saliendo la predicación en vivo, ¿no? Los que quieren asistir de manera presencial a las 6:30 están invitados en Puente Piedra, ¿sí? Y bueno, ahí estamos ya desentrañando, hermanos, paso a paso, ahí todos los misterios, todas las perlas que hay en Primera de Corintios. Y ni siquiera hemos arribado al capítulo 1, estamos apenas estamos en la parte introductoria, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando una iglesia estudia, pero profundamente, cada libro de la Biblia. Esto va a traer salud a la iglesia, bienestar, ¿no? Primera de Corintios. Escrito para corregir errores de conducta cristiana en la iglesia local de Corinto y para responder varias preguntas hechas al apóstol Pablo. Palabra clave aquí va a ser amor. Y tú te preguntarás, ¿por qué amor, pastor? Normalmente cuando vamos a Primera de Corintios entendemos a Corintios como la carta de la iglesia carnal, ¿no? La iglesia más carnal que había. Y no nos parece la palabra amor de repente un título apropiado. De repente queremos poner carne, corrupción, inmadurez, inmoralidad, etcétera. Pero amor más bien describe mejor el mensaje del autor de Corintios. ¿Por qué? Es cierto que esta carta nos va a contar muchos problemas, muchas situaciones conflictivas que estaban pasando esta iglesia. Pero eso no me habla de la raíz del asunto. Porque cada una de las problemáticas va a obedecer a algo que es más profundo, una raíz, ¿sí? Y la raíz era justamente la falta de amor. Ellos estaban olvidando el amor que habían recibido y no estaban poniendo en obra, o sea, no habían madurado en el amor. Por eso en el capítulo 13 Pablo pone un énfasis muy grande en el amor, en la preeminencia del amor, y en el capítulo 14 les explica cómo practicar ese amor, inclusive por encima de algunos dones espectaculares, ¿no? Entonces, si la iglesia practicara el amor, eso llevaría a ellos a la madurez, y la madurez traía buen testimonio y buen orden para la iglesia. Usted va a encontrar el principio del amor desde el primer capítulo hasta el capítulo 16. La carta termina diciendo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, ¿no? Mi amor para con todos vosotros en Cristo Jesús. Pablo va a decir, siempre va a hablar del amor. La bandera de la iglesia debe ser el amor y la unidad entre los creyentes. Cuando se olvide este principio básico, la iglesia va a incurrir en todo tipo de problemas y crisis, ¿no? Y eso va a generar mal testimonio. Bien, entonces ahí está Corintios. Dos palabras claves para definir la estructura, no tanto el mensaje. Para definir el mensaje es amor, que ya está claro acá. Pero te agrego algo más ahí. Dos palabras claves para que tú entiendas la estructura básica de la composición de Corintios. La primera palabra es reprender. La segunda es responder. Porque estructuralmente hablando, Corintios se divide en dos partes naturales.
Del capítulo 1 al capítulo 6, Corintios se basa en reprender. Pablo va a reprender la mala conducta, el comportamiento, el mal comportamiento, las divisiones, las carnalidades, inmadureces y pleitos entre ellos. Muy bien. Así que con R, reprender. La segunda parte, a partir del capítulo 7 en adelante, Pablo se va a concentrar en responder. Porque los corintios le habían enviado cartas. Y en estas cartas le habían hecho varias preguntas. Entonces Pablo va a comenzar a responder esas preguntas, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos dos divisiones básicas en Corintios, ¿no? La primera, capítulo 1, capítulo 6, es reprender. Segunda, capítulo 7 en adelante, es responder. Muy bien, reprender y responder. No se vaya a olvidar de eso. ¿Cómo vemos a Cristo aquí en esta carta? Vemos a Cristo como el santificador. Ellos son los santos en Cristo y son también, perdón, son los santificados en Cristo y son los llamados a ser santos. Aquí Pablo va a poner énfasis en las tres digámoslo así, fases o niveles de la santidad. La primera va a ser la santidad posicional y es lo que se le dice a ellos, son santos en Cristo. La palabra santo significa separado o apartado. Entonces, cuando alguien ha creído en Cristo, dice, ha sido santificado. O sea, Dios lo apartó. Ahora le pertenece a Cristo. Por eso en el capítulo 6, verso 20, va a decir, ya fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Ya ustedes no son de ustedes mismos. Ustedes le pertenecen en cuerpo y alma a Dios. Él los ha comprado. Eso es la primera santidad, santidad posicional, porque estamos en Cristo Jesús y Dios en Cristo Jesús nos ve ya parte de su reino, de su redil. Somos para Él. La segunda santidad es la santidad progresiva o también conocida como santidad práctica. Esta santidad tiene que ver con la vida cotidiana, en donde nos vamos separando o apartando de lo malo. Esta obra también está garantizada por Dios y por el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Él progresivamente nos va llevando a la madurez, a la vida de santidad. Eso es un hecho garantizado para todo creyente. Ahora, no todos van a madurar o crecer en la misma velocidad, en el mismo tiempo, ¿sí? Pero todos van a llegar a la madurez. Algunos se van a demorar un poquito más, ¿no? Por cuestiones de historia propia, de mentalidad, de inmadurez, etcétera. Entonces, algunos van a llegar más pronto a la madurez, pero otros van a tardar un poquito más, pero sí todos van a llegar. Esa es la idea de Pablo aquí. Y luego, la tercera santidad es la santidad final, la santidad plena, la santidad perfecta. Y Pablo habla de la glorificación, ¿ya? Esto será cuando Dios libre al creyente de la presencia del pecado de su cuerpo. Dios va a quitar el pecado. ¿Cuándo? Cuando Él nos transforme. El creyente va a ser transformado y va a recibir un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesús, ¿no? Un cuerpo sin pecado, sin corrupción. Así que, nuevamente, tres tipos de santidad. Santidad posicional ante Dios, somos ya santos en Cristo, somos de Él. Santidad progresiva, en la vida cotidiana vamos recibiendo santidad, vamos creciendo en la santidad. Ambos hechos están garantizados en Cristo Jesús. Y el tercero también es la santidad final, la santidad gloriosa, cuando Dios nos transforme y quite el pecado para siempre de nuestros cuerpos. Muy bien, ¿sí? ¿Lo entendieron? Aprendieron esas tres tipos o tres niveles de santidad. Los tres están 100% garantizados en Cristo Jesús. Bien, ahora la literatura, por supuesto, es práctica y evangélica, ¿ya? La literatura en 1 Corintios es práctica y evangélica. ¿Cuál es el propósito también? El propósito de 1 Corintios es resaltar la preeminencia del amor por encima de los dones, la liturgia o la religiosidad. Apela a la madurez de los creyentes. Este es el objetivo. Pablo quiere apelar a la madurez de los creyentes. Muy bien, te doy un dato. Pablo en el corazón de esta carta, en Corintios 13, les va a decir, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿De qué está hablando Pablo? El término que él utiliza para perfecto es teleios. Y esto habla de algo pleno
y se aplica al carácter de las personas como maduro o íntegro. Cuando Pablo se refería aquí a cuando venga lo perfecto, hay dos líneas de interpretación que por mucho tiempo han discutido entre sí, la continuista y la cesacionista. ¿Y esto pasa por qué? Porque Corintios 13 está en el centro de la triada del tópico de los dones espirituales, porque eso inicia en el capítulo 12, 13 y se extiende hasta el 14, hablando de los dones. Así que en el corazón, en el capítulo 13, ahí cuando dice lo perfecto, muchos van a interpretarlo con miras a los dones. Entonces, la visión continuista dice que lo perfecto es la venida de Cristo, porque Cristo es el perfecto, ¿no? Entonces, cuando Cristo venga, entonces todo lo que es en parte se acabará. Por lo tanto, los dones tienen que continuar hasta que Cristo venga. Esto es una interpretación errónea, puesto que no dice cuando venga el perfecto, sino dice cuando venga lo perfecto. Se refiere a un estado, ¿sí? Entonces, ¿sabes por qué sería errónea la deducción? Porque si fuera así, no se podría alcanzar jamás la exhortación del apóstol Pablo hasta que Cristo venga. ¿Cuál es la exhortación? Que maduremos en Cristo. Pero si no podemos madurar hasta que Cristo venga, imagínate, ningún creyente jamás podría ser maduro, sino hasta que Cristo venga. Y eso es una locura, porque Pablo le estaba pidiendo que a ellos le estaba pidiendo que maduren en ese momento, que ya dejen lo de niños y que ya adquieran lo de adultos, que ya dejen esa mente de niños, ¿no? Sino que avancen ya a la madurez, que sean completos en madurez. Eso está pidiendo el apóstol Pablo. Pero si al mismo tiempo le dice, van a madurar solo cuando venga Cristo, entonces no tendría ningún sentido la exhortación que él hace en toda la epístola. Así que no se refiere a la venida de Cristo. Y la segunda posición es la posición de los cesacionistas, los que dicen ahí que lo perfecto se refiere al cierre del canon, porque el canon hasta ahí estaba solo hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento recién estaba siendo escrito. Entonces, cuando el canon del Nuevo Testamento se completara, justamente teleios es completo, ¿no? Terminado. Entonces, cuando se complete el canon del Nuevo Testamento, ya todos los dones ya no tienen razón de ser. Así que iban a continuar solamente hasta que se complete el canon. Nuevamente, esto sería una posición errónea, equivocada. Y ahí la razón del por qué yo no siempre puedo estar involucrado en una línea, en una posición. A mí siempre me dice, pastor, pero si no estás en una línea, debes estar en la otra. No, no hagan una falsa dicotomía. No siempre debemos forzosamente encajar en una línea. A veces quizás sí, pero no siempre, porque a veces ambas líneas van a estar equivocadas. Y en este caso, los cesacionistas también van a estar equivocadas. En primer lugar, ¿por qué? Porque nosotros creemos que a la luz de lo que Pablo está enseñando aquí, así como hay dones que fueron para la etapa de la fundación, hay dones que son para la etapa de la edificación. Por lo tanto, hay dones que tienen que continuar todavía, porque si no, ¿cómo edificaríamos a la iglesia hoy sobre el fundamento que ha sido puesto? No tendría ningún sentido que cesen todos los dones. Así que la visión cesacionista por ahí está equivocada. Y lo otro, que es más textual, recuerden que la idea es que los creyentes maduren. Y si no iban a poder madurar, sino hasta el cierre del canon, eso significa que Pablo, Pedro, los apóstoles, Bernabé, Silas, Timoteo, Epafrodito, Aristarco, ninguno de ellos maduró, porque todos ellos ejercieron su vida cristiana y ministerial antes del cierre del canon. Así que diríamos que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, Pablo no era maduro, porque no va a poder madurar sino hasta el cierre del canon. Lo cual pues es absurdo, pues hermanos. ¿Te das cuenta? Así que lo más correcto es interpretar esto a la luz del contexto. Y según el contexto, aquí lo perfecto es el amor, la madurez en el amor. Y lo que le estaba diciendo a los creyentes corintios era que si ellos alcanzan la plenitud, la integridad en el amor, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no se iban a pelear por trivialidades. Ya no, porque ya no iban a ser niños, sino iban a ser adultos procurando el bienestar de los demás. Por eso enseguida sigue el capítulo 14, donde les dice, bueno, ¿quieren los dones? Sí, pero seguid el amor. Y ya no sean niños en el modo de pensar, sino sean maduros en el modo de pensar. Entonces Pablo quiere que en ese mismo momento ellos decidan por la madurez. Y se puede llegar a la madurez, ¿saben por qué? Por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por
por alguna razón, Pablo en Colosenses llamaría al amor el vínculo perfecto. Muy bien. Así que lo perfecto aquí es el amor, amados hermanos. Eso sí va de la mano con todo el contexto, no solo el contexto inmediato de Corintios 13, sino con todo el contexto de los 16 capítulos de Corintios. Bien, y eso satisface plenamente el llamado de atención del apóstol Pablo. Llamado que el día de hoy también la iglesia recibe. Iglesia, deben madurar en el amor. Cuando ustedes maduren en el amor, entonces todo lo que es en parte se acabará. Ustedes llegarán a la plenitud y dejarán de ser niños. Ahora verán claramente. Ahora, algunos se confunden porque justamente Pablo dice, entonces veré cara a cara. Pastor, ¿y ese cara a cara no se refiere a cuando veamos al Señor Jesús cara a cara? Porque el himno dice, no, cara a cara, espero verle. No, 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 no. Ahí cara a cara se refiere a el simbolismo, la metáfora que estaba usando Pablo en el contexto. Pablo se refirió, por ejemplo, ahora vemos por espejo. ¿Qué dice? Oscuramente o borrosamente. Y tú, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Pablo dice que vemos por espejo oscuramente? Si cuando yo voy a mi espejito me veo claramente. No entiendo por qué Pablo dice que vemos por espejo y oscuramente. ¿Sabes por qué dice eso? Porque tu espejo no es el mismo espejo que ellos tenían. En la época ellos usaban un espejo de bronce pulido. Entonces no reflejaban tan nítidamente la imagen como nuestros espejos de la actualidad. Te das cuenta que para entender la Biblia tú tienes que meterte a la mente de los lectores de esa época. No tienes que entenderla con tu mente actual. En la mente de hoy un espejo es clarísimo, te muestra todo de ti, te muestra y no te oculta nada. Te hace ver tus granitos, tus arrugas, tus patas de avestruz, todo te hace ver, ¿no? Y entonces tú te asustas cuando ves el espejo. Pero en esa época no, en esa época el espejo era de bronce pulido y cuando tú te veías apenas veías una imagen distorsionada de ti, un reflejo vago. Por eso Pablo dice, vemos por espejo y ¿qué vemos? Oscuramente, todo borroso, no vemos. Pero entonces cuando llegue la plenitud de la madurez en el amor, seré conocido, veré claramente. Y ahora me conoceré como fui conocido. Y esto quiere decir que la persona madurará. Por ejemplo, y yo siempre doy este ejemplo para que me entiendan mejor, porque estamos en una cultura pues posmoderna, ¿no? En los tiempos de hoy tenemos redes sociales. Facebook, por ejemplo, es una red social que siempre nos está mostrando lo que publicábamos hace años atrás. Esta fue tu publicación hace 10 años atrás, hace 8 años atrás. ¿No te ha pasado alguna vez que te ha mostrado algo de lo cual tú te has avergonzado? Ay, ¿cómo puede ser posible? Mira cómo yo me vestía, cómo me peinaba, mira cómo hablaba, qué desastre, ¿no? Y te avergonzas, te avergüenzas. Pero en ese mismo momento no te avergonzabas. ¿Por qué? Porque no había tanta madurez en ti como lo hay ahora. Y esto me pasó a mí. Yo cuando veía los escritos de hace años y Facebook me lo recordaba, mira tu post, y yo miraba el post, y yo, ay, qué barbaridad, ¿cómo puede ser que yo escriba así? Y me avergonzaba. Pero en aquel tiempo yo creía que escribía muy bien, maduramente, que sabía muy bien, y no me conocía como realmente era. Pero ahora que uno ha alcanzado cierto nivel de madurez, ahora sí entiende cómo fue conocido y se avergüenza. Ha entendido, ya ha superado estas cosas de inmadurez. Está en otro nivel. Entonces el amor nos va a llevar a ese nivel de madurez. ¿Has visto cómo hay personas que, por más que tú le explicas este detalle de edificación, no lo entienden, hasta se enojan y siempre están contra las personas y no entienden? No entienden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y siempre están en guerra interpersonal. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son niños. Pero si algún día ellos llegan a la madurez en el amor, ahora entenderán cómo fueron conocidos. Ahora pasarán a otro nivel de madurez. Muy bien. Bueno, esto es básicamente un poquito de lo que hemos compartido este viernes también, ¿no? En nuestro estudio de Primera de Corintios. Imagínate cuánto tendremos que aprender o quizás desaprender primero de Primera de Corintios, porque hay muchas cosas que tú ya creías haber llegado a entender y cuando lo veas con este análisis vas a decir, oye, yo lo creí totalmente equivocado. Hay cosas que tengo que replantear. Así que muchas cosas primero son para desaprender y ahora sí voy a aprenderlas. Todo depende de la humildad nuestra, ¿no? Mientras más madurez pongamos, pues sí, vamos a aprender mucho más. Ahí está entonces Primera de Corintios. Y terminamos con Segunda a los Corintios, ¿ya? Segunda a los Corintios. Aquí la palabra clave va a ser consolación.
Segunda de Corintios habla del verdadero ministerio del Evangelio, mayordomía y la autoridad apostólica de Pablo. Consolación, porque Segunda de Corintios va a ser una epístola vindicatoria. O sea, Pablo va a hacer aquí una apología o una defensa de no solo la verdad del Evangelio, sino de su propio ministerio. Es porque él estaba siendo desacreditado en su Evangelio por maestros judaizantes de su ministerio. ¿Ya? Estaba siendo desacreditado. Y la iglesia de Corinto, como era inmadura, estaba creyendo en estas cosas. Tanto que ni siquiera querían proveer económicamente para el ministerio del apóstol Pablo. Así que Pablo va a defender su ministerio, pero también aquí Pablo va a traer consolación al creyente. Es más, aquí una vez haciendo un análisis a los 13 capítulos de 2 de Corintios me di cuenta de que había consuelo para todos. Había consuelo para Pablo, había consuelo para los corintios que se habían arrepentido, había consuelo para los consiervos, había consuelo para todos. Es la epístola del consuelo. Por eso la primera palabra que se me ocurrió aquí fue consolación como la palabra clave. ¿Sí? Y bueno, básicamente también esto hace referencia al contexto del momento, ¿no? A la problemática del momento. En Primera de Corintios, Pablo pues los había reprendido. En realidad, no son solo dos las cartas que Pablo envió a los corintios, sino fueron cuatro. La primera carta no la tenemos nosotros, pero Pablo hace referencia en Primera de Corintios en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? O perdón, cuando Pablo dijo de que esto ya él había escrito antes. O sea, Pablo ya había enviado una primera correspondencia a los corintios que no tenemos nosotros en la Biblia el día de hoy. La segunda carta es la que conocemos como Primera de Corintios en nuestras Biblias, donde Pablo trata los asuntos ahí de reprensión y de respuestas. Y la tercera carta es conocida como la carta severa, que tampoco tenemos nosotros en nuestra Biblia. Esta tercera carta es una carta muy dura. Es tan dura que Pablo en la siguiente carta, en la cuarta carta, que para nosotros sería Segunda de Corintios, Pablo dice, yo lamenté haber escrito esa carta. O sea, así de duro habrá sido él que él mismo lo lamentó por haber escrito aquella carta. Pero finalmente ellos se arrepintieron. O sea, después de Primera de Corintios hubo una carta intermedia que fue muy severa, que propició el arrepentimiento de los corintios. Tito fue enviado hasta allá y Tito volvió con las buenas noticias de que ellos se habían arrepentido. Así que Pablo escribe esta cuarta carta, que conocemos como Segunda a los Corintios, donde él les va a dar consuelo y va a pedir que se restaure y que restauren también a los caídos, ¿no? La carta del consuelo. Una carta muy hermosa, hermanos. Les animo a leerla y estudiarla, ¿sí? Cristo aquí es visto entonces como el consolador, ¿no? El buen consolador, Cristo Jesús. La literatura va a ser apologética y evangélica, ¿no? Apologética y evangélica. Y el propósito. Segunda de Corintios es una vindicación, o sea, al apostolado y ministerio de Pablo, y una admonición para la restauración de la iglesia en Corinto. Es una vindicación al apostolado y ministerio de Pablo y una admonición para la restauración de la iglesia en Corinto. Muy bien. O sea, ya estamos llegando a las cartas apologéticas también. ¿Ya? Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga. Hemos llegado el día de hoy hasta Segunda a los Corintios. Falta poco ya para culminar con esta síntesis a todos los libros de la Biblia, ¿no? Y bueno, con eso ya terminaríamos la regla del panorama. Y como les dije, la siguiente regla que viene es la regla de la unidad teológica. Pero va a ser necesario atender todo lo que hemos visto aquí, que usted pueda repasar, por ejemplo, repase, vuelva a ver los videos, vuelva a ver el material, para que esté con la mente fresca cuando lleguemos a la tercera regla. Recuerda que cada regla la he buscado colocar para que la una fortalezca a la otra.